¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Los saluda Raúl Tortolero. ¿Cómo le podemos llamar al desfile militar de este 16 de septiembre de 2023? Realmente no fue una celebración de la independencia, sino más bien fue un desfile del bloque rojo a nivel internacional, porque desfilaron 10 países de regímenes socialistas y solamente 4 que tienen un régimen democrático, entre comillas. Esto es evidentemente una intencionalidad política que le da ya casi de despedida de su sexenio López Obrador. Y además también fue el desfile del supremacismo indigenista. Para empezar, hermanos, ¿qué tiene que ver Quetzalcóatl, ese dios azteca, un dios pagano, con los festejos mexicanos de la independencia? No tiene nada, pero absolutamente nada que ver. Y realmente se ve muy mal que López Obrador esté aprovechando esta ocasión de unidad para dividirnos una vez más, metiendo siempre, insistiendo, obsesionado con el supremacismo indigenista. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl es, además de ser pagano, es apenas uno de los dioses, de las deidades de una de las etnias de los habitantes de este territorio antes de la llegada de los españoles. O sea, no tiene nada que ver con el México justamente ya independiente. Y además, esta cuestión encubre el carácter católico de la independencia. No podemos olvidar de ninguna manera que Quetzalcóatl es justamente uno de los dioses más aborrecidos por todas las etnias de los pueblos que vivían alrededor justamente de los aztecas. ¿Por qué? Porque era un dios de la hegemonía. Recordemos que los aztecas tenían sojuzgados a todos los pueblos de alrededor, que ya estaban hasta el copete de ser carne para estos sacrificios de sangre en donde se les sacaba el corazón aún latiendo para ofrecérselo a estos dioses, entre ellos a Quetzalcóatl. Y además el resto de la carne, del cuerpo de estos enemigos, adversarios políticos, era usada para el platillo que hoy conocemos como pozole. O sea, el pozole que conocemos no se hacía con carne de cerdo. Esto ya fue una reforma que hicieron después los españoles, porque el plato original del pozole que es azteca se hacía con la carne de los enemigos que habían sido sacrificados. Imagínense nada más. Eso es lo que está reivindicando en este momento López Obrador. Qué cosa de verdad tan penosa. Si pensamos que Miguel Hidalgo, a quien se conoce como el padre de la patria, era un cura, un sacerdote católico, es obvio que él no tiene tampoco nada que ver con Quetzalcóatl. Y hay que recordar también que el estandarte que usó en el famoso grito de independencia, lo que hoy conocemos como tal, y en sus marchas, en sus protestas, en sus tomas de pueblos, de ciudades, tenía a la Virgen de Guadalupe impresa. Es decir, la independencia fue acompañada por la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tampoco tiene nada que ver con el supremacismo indigenista. Y también quiero subrayar que esto que digo no es nada contra los indígenas. Yo estoy hablando del supremacismo indigenista, es decir, negar nuestras raíces hispánicas, pero sobre todo nuestras raíces religiosas católicas que fundaron este país como tal, y en cambio poner una supuesta resistencia indigenista y la exaltación en la figura de Quetzalcóatl. Esto es lo que está haciendo López Obrador hoy en día. Dicho de otra manera, el paganismo, porque no se le puede llamar de ninguna otra forma, de López Obrador busca ocultar todo vestigio cristiano y no se diga guadalupano. Recordemos que este señor pues no es un católico, como lo es cerca del 80% de la población mexicana. Él más bien es un pagano en sentido técnico estricto porque
incluye a Quetzalcóatl, promueve el supremacismo indigenista para ocultar todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Pero esta idea de López Obrador de poner a Quetzalcóatl, dios de los aztecas, como algo superior, no solo de los otros dioses o deidades o creencias indígenas de los demás pueblos, sino sobre todo por encima de nuestra herencia hispánica o en lugar de la herencia hispánica, no es algo nuevo. Hay que recordar que desde el 13 de agosto de 2021, cuando se conmemoraron los 500 años de la caída de Tenochtitlán, ya López Obrador, digamos, en venganza, porque sin duda él y su gobierno están definidos por el resentimiento social y político, usó como emblema del gobierno con nuestro dinero y, por supuesto, violando, aquí sí, totalmente el Estado laico, usó un emblema de Quetzalcóatl con nuestro dinero. Esto, por supuesto, es algo inadmisible en un país católico, porque Quetzalcóatl no deja de ser una deidad, aunque muy pocos profesen su fe. Uno de ellos sería López Obrador. Pero si todo esto no fuera lo suficientemente grave, es decir, en lugar de convocar a la unidad en el marco de estas fiestas de independencia que tienen un carácter católico, sin lugar a dudas, hay todavía algo que le añade López Obrador, que es al haber invitado, bueno, como siempre se ha hecho, a miembros del ejército de otros países a que marchen junto con el ejército mexicano este 16 de septiembre, solamente que ahora invitó a 14 países, pero 10 de estos 14 países son de regímenes totalmente autoritarios socialistas y solamente 4 se podrían considerar de regímenes democráticos o democracias. Y aquí sí se ve totalmente una decisión política de impulsar a México para estar dentro de un bloque rojo, de un bloque socialista, de un bloque izquierdista en el que realmente no queremos estar y realmente nadie tampoco nos preguntó si queremos sumarnos a ser parte de este bloque político de izquierdas que tanto le encanta a López Obrador, que le gusta abrazarse con Miguel Díaz-Canel o con Nicolás Maduro, los dictadores de Cuba y de Venezuela, entre otros. Orgullosamente ante el pueblo de México, la delegación de la República de Cuba. Ante nosotros, la delegación de la República de Chile. Ante nosotros, dignos representantes de la República de Nicaragua. Avanza firme, se presenta la delegación de la República de Honduras. Centinelas por siempre en el alerta, en el aire, la tierra y el mar. Con paso firme y estoico, vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia, conformada por una escolta con bandera, perteneciente al regimiento Preobrazhensky. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia. La delegación de la República Federativa de Brasil. Orgullosamente desfilan los cadetes de la Universidad de la República Bolivariana de Venezuela, fundada el 3 de septiembre del 2010. Con paso elegante se presentan los cadetes de la Academia Militar de la República Democrática Socialista de Sri Lanka. Con paso firme se presenta la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de la República Popular de China, desde que estableció la relación diplomática entre China y México en 1972. Los líderes de ambos países se visitan continuamente y los intercambios mutuos nos dejan gran lazos. Miren, hermanos, este año desfilaron los siguientes países: Cuba, Chile, Nicaragua, Honduras, Rusia, Brasil, Venezuela, Sri Lanka, China y Colombia. Esos son los 10 países de gobierno izquierdista. Y fuera de estos regímenes están
4 países que son El Salvador, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. Esos son los únicos que se salvan de ser socialistas en este desfile del 16 de septiembre en México. Ya sabemos que por supuesto López Obrador va a decir en su defensa que él no se fijó en el signo político de estos gobiernos a cuyos ejércitos invitó a marchar, pero nosotros sabemos que por supuesto tiene una intencionalidad política, pero no para unificar a los mexicanos como debería ser, sino para unificar un bloque rojo, para mandar un mensaje político de unidad internacional de los gobiernos socialistas. Además, tenemos también que poner la atención en que ya tuvo un pleito López Obrador con un congresista norteamericano, Dan Crenshaw, quien, entre otros políticos norteamericanos, la mayoría del Partido Republicano, han ofertado a México, han puesto la propuesta sobre la mesa de que el ejército norteamericano venga de forma autorizada por el gobierno mexicano a ayudarnos a combatir al narcotráfico, porque pues por supuesto que a Estados Unidos le afecta muchísimo el narcotráfico mexicano, que no se ve muy combatido por López Obrador dentro de las fronteras de México como correspondería. Y claro que esto pues es algo ya que está causando al menos, por ejemplo, 100,000 muertos por fentanilo en Estados Unidos al año, la mayoría de menores de edad. Es una devastación que tiene mucho que ver con el mal manejo de la política de seguridad de parte de López Obrador. Y pues López Obrador se ha envuelto en la bandera como si fuera un niño héroe, como si fuera Juan Escutia, y ha dicho que eso sería una invasión, que casi que primero muerto a que pudiera venir el ejército de Estados Unidos. Pues obviamente no va a venir a invadir, vendría a coadyuvar de forma autorizada, dialogada con el ejército mexicano para ayudar a controlar los cárteles. ¿Por qué? Porque es un problema internacional, global. No nada más tiene que ver con México, tiene que ver con Estados Unidos. Además, pues con Estados Unidos tenemos una frontera de 3,000 kilómetros y hay que pensar también que tenemos un tratado de libre comercio que no nada más es monetario, comercial, económico, también es cultural, político, geopolítico. Tiene mucho que ver con la seguridad global, regional. Entonces, por supuesto que le correspondería a Estados Unidos ayudarnos a controlar este grave problema, pues está muriendo su juventud, 100,000 personas, y esto nada más por fentanilo. Hay que sumarle las que mueren por exceso de otras drogas que también vienen de México. Quizás no tanto la marihuana, pero por ejemplo la cocaína y las metanfetaminas de forma señalada. Pero López Obrador, mientras por un lado rechaza la presencia del ejército de Estados Unidos en México, porque le parece que es una invasión, y por supuesto no invita al gobierno norteamericano a participar, a desfilar con nosotros, lo cual sería pues mucho más cercano que invitar al de China y al de Rusia y al de Nicaragua y al de Cuba y al de Venezuela, etcétera, etcétera. Mientras no invita a los Estados Unidos, sí invita a estos 10 países con dictadores o con regímenes totalmente reprobados en democracia y en derechos humanos. En esto ha convertido López Obrador en nuestro desfile. Y ya no se diga también que por ahí pudimos ver que en una de las pirámides, que tampoco tienen nada que ver porque no estamos conmemorando la caída de Tenochtitlán ni nada que tenga que ver con los indígenas, sino la independencia, en una de las pirámides se veía claramente un 666, que dicen que son grecas, que dicen que es más bien la letra G, y no, tampoco tiene por qué haber una letra G ni unas pirámides, pero se veía un 666. Y esto, aquí les dejo la imagen, no es invención mía, ustedes mismos juzguen qué es realmente la 4T. Es un conjunto de señales las que está emitiendo López Obrador, las que está dejando ver. No podemos cerrar los ojos ni cruzar los brazos, tenemos que seguir adelante con nuestra contrarrevolución cultural católica cristiana. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey!